Hola Luis, ¿cómo te sientes para continuar? Me siento mucho mejor, pero dame un minuto. ¿Qué es esto? Me estoy protegiendo ¿De qué? de almas, de personas que tú no puedes ver. ¿Te sientes más tranquilo para continuar? Me siento protegido. Continúa. Como te comentaba anteriormente, tenía ese, en ese cementerio esa noche de guardia junto con un compañero que desde las 10 de la noche a 2 de la madrugada, en la que teníamos que permanecer despiertos, pues nos quedamos dormidos. ¿Y por qué esa hora? Porque en ese tiempo de horas casi siempre entra gente a profanar tumbas, a esa gente que se empeña a robar huesos de muertos y en especial los cráneos, posiblemente para algún rayamiento, como lo llaman en Colombia, o peor aún, para algún ritual satánico que de ellos preferían. Pero el sueño me venció. Repentinamente lo hicimos junto con mi compañero. Los dos nos quedamos dormidos. Y en un cabezazo que me di contra mi escritorio, observé a lo lejos que en la entrada principal del cementerio se había estacionado un coche. Un coche de modelo recientemente lujoso, por así llamarlo. De ese coche bajó una mujer vestida de negro. Se le veía de muy buena posición económica, primero por el auto y segundo por las joyas que llevaba, pues se podían observar desde lejos. Se estacionó justo en la puerta principal del cementerio. Se bajó y en unos segundos botó una bolsa negra, la echó en la entrada principal del cementerio. Era de esas bolsas para la basura y esa acción me despertó mucho interés y intriga de lo que estaba sucediendo. Yo le dije, hey, llévate esto no es un basurero, respeta a las personas que descansan aquí. Ahora, era muy común que tiraran todo tipo de cosas a la puerta del panteón. Pues una vez amaneció una cruz de madera y en ella un gato sacrificado, partido a la mitad con billetes. Otra noche apareció muchas gallinas negras degolladas, o a lo mejor aparecían sapos con las bocas cosidas con hilos, sin olvidarme de aquella vez que encontré frutas con billetes e incluso en una ocasión muchas monedas bañadas en sangre. Yo esa vez tomé varias y las gasté en cosas que necesitaba. Y créeme, fue lo peor que pude hacer. Pues mi salud después de eso comenzó a caer en picada. Es por eso por lo que yo repito una y otra vez que a los muertos se les respeta, porque ellos vienen a nosotros por nuestras malas acciones y ellos se vengan, sí o sí, no se les molesta.
La chica, que anteriormente te comenté, me miró con una de esas miradas que te erizan la piel y me lanzó un sinfín de maldiciones y palabras, creo yo, de algún dialecto ocupado por alguna religión o secta, qué sé yo. Pues ahora, o en ese momento comprendí que era un amarre o hechizo para dañarme a mí y hacerlo por haber interrumpido su camino. Después de arrojar esa bolsa, se subió como pudo al auto para oír como si se le hubiera aparecido el mismísimo diablo. Yo no pude detenerla para regresarle su basura, solo le di una patada a la famosa bolsa negra. Yo pensando, ¿ahora qué diablo nos arrojaron? ¿Acaso un animal muerto, velas o carne? Pero créeme, el destino me jugaría una mala pasada aquella madrugada. Yo como pude, abrí con curiosidad esa bolsa y para mi sorpresa no era basura, ni nada de lo que te mencioné antes. Esto pasaba mucho de las perspectivas que yo tenía. La bolsa pesaba demasiado, así como una bola de boliche. De repente lo abro y estaba delante yo de dos cocos de agua, los cuales se veían raros, pesados, y en su interior algo sonaba como dinero, como monedas. Y sí eran cocos, pero demasiado pesados, pues hasta el pie me dolió cuando rompí uno por la curiosidad al patearlo fuerte. Y de este emanó un gran puñado de monedas de 10 pesos, el equivalente a medio dólar para poder entenderme. Estaba en total curiosidad, mi compañero para nada se despertó y al contar el total del dinero, este correspondía a casi unos 50 dólares que la verdad no me caían mal. Después con nervios rompí el segundo. Rompí el segundo sin importarme la curiosidad y al hacerlo, con ambición y avaricia que tenía en ese momento, lo quebré con tal hazaña y violencia como si algo dentro de mí me ordenara terminar con él. Mi avaricia hizo que me quedara con el dinero para mí solo y no compartirlo con mi compañero. Yo lo sentí como recompensa por algún trabajo que hice, o así lo sentí y no estaba equivocado. En menos de 20 minutos obtuve un aproximado de 100 dólares más o menos en ganancias en solo recolectar las monedas que salían de ese coco. Estaba tan contento que olvidé la basura de los cocos en ese lugar y unas cosas raras que habían tirado, como escritos y velas que no le di importancia y me fui. Yo dije, eran solo cocos, ya sin cáscaras y corteza dura. Me fui a dormir pues ya había acabado mi turno de guardia, sin saber o tener conocimiento en ese momento de ninguna brujería igual. Nunca había visto esas cosas antes, como te comento. Ahora, vaya sorpresa que me llevé al amanecer. En el cementerio había un tipo de conserje raro y ese tenía un trabajo muy interesante que consistía en desaparecer las brujerías, enterrarlos a los animales sacrificados y en especial a los fetos que tiraban. El anciano era un hombre de 65 años, más o menos. Él, muy furioso, nos preguntó, como un demonio, ¿qué no tienen piedad de Dios, malditos asesinos?
alguien acaba de cometer un asesinato en contra de un bebé, qué malditos son. Él lo dijo demasiado enfadado. Ante tales gritos del anciano, del conserje, yo me quedé desconcertado y no le di más importancia. Pensé que era un malentendido. Solo recuerdo que para ese entonces allí llevaba trabajando dos semanas. Esa semana, después de gastarme ese dinero en unas zapatillas que me quise comprar, como el cementerio se encontraba en un lugar muy peligroso, me las robaron. Y con parte de ese dinero compré alimentos y te puedo asegurar que me enfermé de tal manera que me dio fiebre, vómitos, estaba botando hematomas, botaba coágulos de sangre. Después de extrañamente gastarme el equivalente de $100 en medicinas y médicos, más o menos me recuperé, por así llamarlo, me sané. Días después de lo sucedido, mi compañero con quien compartí la guardia esa noche, muy intrigado por los comentarios de ese día del anciano conserje, él quiso investigar y se refirió a él diciéndole que le contara a qué se refería. Este anciano comentó que ese día se cometió un asesinato crudamente. Entonces él dijo, mira, resulta que un maldito ser humano esa madrugada cometió un homicidio, inevitablemente mató a una pobre mujer y a un bebé a punto de nacer. Mi compañero y yo nos quedamos realmente confundidos, pues no había cuerpos, ni cadáveres, no había nada de ese asesinato del que el anciano mencionaba. El viejo explicó un poco más en sentido espiritual y resultó que los cocos que se rompieron esa madrugada en la puerta del cementerio era el trabajo de brujería para asesinar a una mujer embarazada, inevitablemente también al bebé al punto de nacer. La mujer embarazada era el coco duro, el bebé eran las monedas en su interior, la fuente era el agua del coco que sin duda era la matriz de esa pobre mujer. Como te dije, por mi ambición, en automático y cobardemente, maté tanto al bebé como a la madre. Al extraerle las monedas, pues en esa acción desgarré a la mujer hasta lograr su muerte en algún lugar de la ciudad. Y esta abortar al bebé, posiblemente fruto de alguna infidelidad o por alguna otra razón. Alguna persona pagaba o pagó por conceder ese atroz crimen de un evento pasional o por traición, no lo sé. El conserje se refería a esto como un tipo de brujería negra muy fuerte. Para provocar estas muertes en automáticos, este tipo de brujerías fueron las primeras que conocí en ese cementerio. Eso mismo que me daba dinero para vivir a costa de la muerte, enfermedad o daño de otras personas. Pero quiero decirte que muy tarde comprendí que estaba demasiado equivocado. Y ese día yo estaba destinado a matar al bebé y a su madre. Pero no fue mi intención. Allí también comprendí que al momento de maldecirme a esa mujer extraña,
más bien dicho, me amarró para que culminara ese crimen oscuro de muerte y destrucción que le fue pagado. Ella me utilizó. Tardé meses en asimilar ese amargo trago, pero desde allí creció algo malo dentro de mí, que me hacía perder el miedo y profanar de noche tras noche el descanso eterno de los muertos en sus tumbas, y en especial buscar desesperadamente esos trabajos de brujería que me daban mucho dinero para solventar mis necesidades y la de mis compañeros de guardia con quien me tocara. Estos son relatos de este cementerio que a lo mejor jamás, nunca lo escucharás, pues todo esto ha sido real. Y para esos tiempos, para poder profanar esas tumbas, eh, tenía y tengo un amuleto que aquel anciano me dio. ¿Algo más por agregar? Sí, apaga la luz, cierra tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas, pues la próxima vez te contaré cosas peores.